Hola a todos, bienvenidos una vez más a Punto Central. El día de hoy nos encontramos con Laura Cano. Laura es médica internista, ¿cierto? Residente, haciendo la especialización Medicina Interna Geriatría. Ah, perfecto. Bienvenida a este espacio, Laura, y muchas gracias por aceptar venir. Con mucho gusto. Muchas gracias a ti por la invitación. Vale, vamos a tratar varios temitas. Vamos a abordarlos como desde lo que yo creo es más general hasta pues cuestiones más específicas de actualidad. Vamos a aprovechar que Laura es profesional de la salud para que este video le sirva a las personas que lo vean como guía de algunos aprendizajes importantes, sobre todo en salud preventiva. Laura, el primer tema que tengo es sobre la salud en Colombia, digamos, en términos generales. ¿Qué tan bien o qué tan mal está para los médicos y para los pacientes la salud en Colombia? Sí, es una pregunta bastante general, como tú lo dices. Pues yo creo que si vamos a tocar ese tema, toca analizarlo también desde perspectivas personales, ¿cierto? Cada quien ve la corrida según el lugar. Bueno, ese símil está horrible, pero, pero cada quien lo ve según el lugar en el palco en el que esté. Sí, Em, Definitivamente la salud en Colombia es una de las situaciones que más demuestra la inequidad y la desigualdad social. Hay salud para personas con adecuados ingresos que funciona maravillamente y que sin lugar a dudas termina prolongando un poco las expectativas y teniendo mejor pronóstico en las enfermedades. Y hay una salud que funciona a paso de tortuga, que desafortunadamente es la que le corresponde a las personas em, que tienen menos recursos, menos ingresos, menos información y por ende menos posibilidad de reclamar sus derechos a la salud. Eso desde el punto de vista de los pacientes, vemos que hay segregación y desde el punto de vista de los médicos es algo complejo también. El ejercicio de la salud es algo maravilloso. Yo creo que todos los que vivimos enamorados de esta profesión lo hacemos con mucho calor y con mucho gusto de hacerlo, pero desafortunadamente desde el punto de vista económico hay situaciones que hay que tocar. Algo que nos preocupa y que pues supongo que trataremos más adelante es que una de las motivaciones por las cuales el sector salud estaba protestando es que no hemos tenido una nivelación salarial más o menos desde el 2000. Desde el 2000 estamos trabajando todavía con la carta de precios del Seguro Social. No o nos sea, hemos su ajustado salario no entonces, incrementa con el IPC ni ningún factor no, eso ha económico. estado desde el 2000 completamente plano. Terrible. Entonces es uno de los reclamos que hemos estado haciendo en cuanto a condiciones laborales. Eso por un lado, por otro lado aparecieron los contratos por OPS y definitivamente fue algo que se diseminó ampliamente en los sitios de contratación. La mayoría, casi el 80% del personal de la salud estamos contratados por OPS. Eso significa que las prestaciones sociales eh, no se nos garantizan y Disculpa, te viene otro interrumpo. problema. Sí, claro. Para las personas estamos hablando es de tercerización laboral, ¿cierto? No, O no exactamente. no necesariamente. Hay unos tipos de contrato que sí nos hablan de tercerización laboral y es cuando unas asociaciones se interponen entre el contrato que hay en las IPS, en las instituciones prestadoras de servicio, y los profesionales en salud. Allí hablamos de una tercerización y eso también era el siguiente problema que quería tratar. Eso pues definitivamente habla de una pauperización del ejercicio. Y los contratos por OPS son contratos directos con las instituciones, con las IPS, en la cual nos pagan por horas, pero entonces no tenemos posibilidad de recibir un pago por las vacaciones o las cesantías, la cotización a pensión te toca hacerla a ti, los contratos son inestables. A ti te contratan por un año y entonces tú estás en la inestabilidad de no saber si al cabo de ese año vas a seguir teniendo trabajo o no. Entonces es como una forma de quitarse la responsabilidad de pagar esas prestaciones sociales. Entonces digamos que es un poquito difícil el ejercicio y aún así mantenemos haciéndolo con mucho cariño porque definitivamente la medicina, como digo yo, más que una profesión es un estilo de vida. Entiendo. Desde el punto de vista, digamos, de los pacientes,
qué tan bien está, digamos, estructurado el sistema en cuanto a número de profesionales, la infraestructura y la inversión pues que se hace en tecnología para digamos, atender al menos lo que serían, digamos, las patologías más comunes. Ujú. Hay algo que yo estaba pensando mucho durante toda esta protesta que se hizo en torno a la ley, al proyecto de ley 010, que era el proyecto de reforma a la salud, y que lo he venido pensando desde hace tiempo también, es que el sistema de salud en Colombia está mal enfocado, porque está enfocado a ser curativo más que a ser preventivo. Eso es una frase de cajón. Entonces allí todo el mundo va a pensar, ah, preventivo, medicina familiar, Cuba, no sé, todo este tipo de temas. Contextualicémoslo en lo que vivimos nosotros acá en Colombia. Cuando tú tienes un sistema de salud que es full curativo, que no haces tanta inversión por lo preventivo, vas a tener una llegada de pacientes más complejos, en mayor volumen, a estadios de enfermedades más avanzadas que te van a implicar un costo en el sistema que va a ser bastante amplio. Y allí es donde vemos pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles que están bastante avanzadas, que a cada ratico van a necesitar una intervención, van a necesitar medicamentos que son de alto costo. em, Van a llegar pacientes con cáncer que evidentemente también van a requerir unas intervenciones que van a ser más costosas y en mayor volumen. Eso hace que el sistema definitivamente tenga que disponer gastos bastante amplios para esos pacientes. Y eso matizado con lo que hablaba al principio de la inequidad, pues claramente se va a evidenciar. Si tenemos pacientes que tienen mejor capacidad de acceso, pues van a recibir eh, tratamientos que van a estar al, al, a la corriente con lo que vamos a nivel mundial en cuanto a tratamiento, van a tener mayor acceso a tecnología porque la realidad es que en Colombia la tecnología sí llega, los recursos sí llegan, el problema es que no llegan para todos. Entonces allí lo vemos, la gente que no tiene la capacidad de acceso o predominante los que están en el sistema subsidiado, pues no van a tener la posibilidad de llegar a esos recursos. Entonces, digamos que recursos tenemos, que capacidad de atención tenemos, talento humano tenemos, pero no estamos distribuyéndolo lo suficiente. Y eso obedece precisamente en que estamos, digamos que, enfocados principalmente en lo curativo y no nos estamos yendo hacia lo preventivo de tal forma que el gasto se pueda distribuir de una manera mucho más equitativa. Vale. Justo iba para allá a tocarte ese tema del proyecto de ley 010 que se hundió la semana pasada. Eh, yo lo vi por encima, no soy experto en el tema. Vi unas cosas que eran interesantes, tiene que ver con lo que ahorita de medicina preventiva. Se pretendía conformar como un comité con diferentes agremiaciones médicas del Ministerio de Salud para tener políticas públicas, digamos, más fuertes en ese asunto de la salud preventiva. No sé si usted alcanzó a verla, pues era larguita, y Sí. qué era de pronto lo que usted decía, o sea, me asusta que el proyecto pase por tal o tal cosa, o si había puntos que usted decía eran rescatables, o qué opina de ese proyecto que se hundió. A este proyecto le sucedía un poco lo que le pasaba a la ley 100, que en el papel uno dice, epa, pero está bien planteado, todo suena muy bonito. Y cuando vamos al ejercicio, pues entonces hay una superestructura económica y política que está detrás, que ya le siembra a uno la mala espina y la sospecha. Bueno, entonces, em, cosas buenas que postulaba el proyecto. Pues yo creo que es necesario volvernos un poquito a la ley 100 también para que tengamos cosas claras. Antes de la ley 100 teníamos un sistema de salud que era completamente centralizado y teníamos Cajanal, teníamos algunas entidades privadas, no había suficiente cobertura, entonces era sobre todo en las capitales donde teníamos ese servicio y la distribución de los recursos estaba brindada directamente a los prestadores de salud y la cantidad que el Estado destinaba para estos prestadores de salud correspondía a la antigüedad que tuvieran en el ejercicio de la prestación. Entonces eso se daba para que hubiese hospitales
que tenían unos recursos bastante amplios y otros que definitivamente no tenían suficientes recursos. En consecuencia, eso se daba para que hubiese inequidad y para que estos que tuvieran mayores recursos pues fueran un fortín, porque el problema en Colombia es que definitivamente la plata se la roban. Entonces, así tengamos la ley que tengamos, mientras se roben la plata, esto no va a funcionar. Bueno, por ese lado llegó la ley 100, nos trató de resolver un poquito este tema de la cobertura. Yo creo que eso fue un punto a favor. El otro punto a favor fue que logró la descentralización y entonces ya no dependíamos de decisiones en Bogotá para tomar decisiones en los lugares periféricos, y ese fue uno de los éxitos, además de incorporar el tema de la solidaridad, que, que pues algunos satanizan un poco esa división entre subsidiado y contributivo, pero el hecho de que un poco el contributivo más otros recursos fiscales lograra financiar el régimen subsidiado, pues me parece que fue un acierto y que logró incluir un poco más a la población. ¿El tema fue cuál? Que definitivamente estábamos pasando recursos públicos, recursos de nuestros impuestos, a entes privados que vieron en la capacidad de administrar esos recursos, la capacidad de invertirlos en sus negocios privados. Y allí viene el tema de Salud Cop, todo el escándalo que todos conocemos, las fincas, los otros negocios, la negación de servicios que estaba relacionada precisamente con hacer rendir ese capital para tener negocios mucho más productivos, y con eso pues llegaron las EPS como chulos, viendo que definitivamente el negocio era rentable y eso se nos llenó de EPS, ¿sí? De EPS en ese sentido. Allí fue cuando empezamos a ver todo como un negocio, se deshumanizó y esos fueron los puntos en contra que sobresalen de la ley 100. Entonces, el proyecto de ley 010 que se hundió la semana pasada, trataba de responder al hecho de que en el 2015 logramos, lo digo pues como a tono personal, pero pues es una manera de decirlo, logramos que en Colombia tuviéramos una ley estatutaria en salud y tuviéramos la salud como un derecho reconocido en este Estado de Derecho. En ese momento se dijo, listo, ya tenemos una ley estatutaria, necesitamos reglamentarla punto a punto para que esto funcione. Este proyecto de ley 010 era un intento del Congreso para tratar de regular esta ley estatutaria. Entonces allí se brindaban como ciertas directrices. ¿Cuál es el problema? Que si bien brinda algunas directrices, no logra resolver asuntos de fondo y estructurales que son el verdadero meollo de la crisis de salud. Entonces, lo que tú me mencionas, vamos a fortalecer la medicina familiar, vamos a hacer que la medicina familiar sea la puerta de entrada para que por fin interfieran otros especialistas en la atención en salud. Eh, Vamos a modificar los currículos de medicina familiar en las diferentes universidades para adaptarlos a esa demanda. Eso se ve muy bien, pero si tú lo piensas en este contexto donde hay esos intereses económicos, esa puerta de entrada se va a terminar convirtiendo en un filtro y en una oportunidad para empezar a negar servicios de salud, ¿sí? Entonces es algo que no se resuelve de fondo con ese tema. Aparte de eso, como te digo, en Colombia tenemos instaurada la mentalidad de que la salud es tratante de la enfermedad, no es preventiva, entonces allí nos deja un hueco frente a la educación en salud y a la población y a la interferencia en políticas públicas de salud que no resuelve y que no permiten que efectivamente esa salud se vuelva preventiva. Entonces, en eso suena muy bonito, pero en lo estructural se queda muy corto para lograr esa capacidad de prevención. Además de eso, poner ese filtro permite que ya la autonomía del médico, que de por sí en la ley 100 se veía lacerada, se lacere aún más, porque entonces no te van a dejar intervenir según la formación que tú has tenido. Y eso se convierte en un punto mucho más preocupante. Otra cosa que se mencionaba ahí que me parece interesante es el tema del autocuidado, que es amplio, si quieres lo tratamos de una vez o lo tratamos más adelante. La dificultad con el tema del autocuidado es que iba más allá y entonces ya trataba de imponer sanciones a los pacientes que no cumplieran tratamientos o requerimientos médicos, y pues eso a todas luces en el contexto de estos intereses económicos se vuelve en una vulneración.
Esos eran como los principales postulados que teníamos para estar en desacuerdo. Además, que no resolvía por completo el tema de la contratación laboral del personal de salud, que es lo que te estoy mencionando, que ha sido algo preocupante. Entonces, definitivamente era una reforma inconveniente eh, que no resolvía problemas y que antes lograba vulnerar un poco más este derecho a la salud. Yo creo que el manto de duda más grande sobre esas leyes viene también con la administración de turno, ¿cierto? Pues una administración que no tiene como la legitimidad y la confianza de las personas tampoco va. Uno supone que lo que viene de allá no es bueno, pero además de eso, escuchaba algunos congresistas que mencionaban que la ley le otorgaba demasiadas facultades al Ministerio de Salud, como hoy funciona en los medicamentos PBS y no PBS, o sea, que están en el plan básico y que no están en el plan básico, le daba como unas facultades para que incluso dentro de su criterio empezara a modificar eso casi que a voluntad. Y pues eso realmente, digamos que en un gobierno que genere confianza, que no tenga una impopularidad tan alta, uno dice, bueno, vamos a ver cómo se maneja, pero en este gobierno y teniendo el historial que tenemos detrás como país de corrupción, es bastante difícil confiar en buenas intenciones. Claro que sí, Pablo, y sobre todo por la capacitación de las personas que tenemos en el Congreso. Para nadie es un secreto que no es precisamente una tecnocracia la que vivimos, eh, que muchos llegan allí sin tener el conocimiento y a opinar de cosas sin ser expertos, y el hecho de que tuvieran la capacidad de inferir en ese tipo de decisiones, como tú lo mencionas, los medicamentos PBS, y como yo lo mencionaba ahorita, los currículos, tanto de las especialidades como del pregrado, es sumamente preocupante porque no van a responder a la evidencia científica y el rigor científico que debe tener un sector como este. Eh, bueno, para, digamos, un poquito para la gente, yo entiendo que las EPS eh, básicamente se hacen convenios con los hospitales, con las clínicas, lo que serían las IPS para la prestación de servicio. Entonces yo clínica le recobro a la EPS y la EPS usa algunos recursos que vienen del Estado y si existe la necesidad de prestar un servicio adicional, se le recobra lo que hoy se llama el ADRES, ¿cierto? Ujú, Es así como sí. funciona. El problema, pues digamos, del modelo es que da lugar a buscar de ciertas maneras una utilidad mayor. Dependiendo de los recursos que gastes, dependiendo de las patologías que atiendas, te va a quedar más o menos plata o dependiendo de lo que reportes sea o no cierto. ¿Es por ahí el problema de la salud o no? Es uno de los problemas, como te menciono, eso se convierte en esa capacidad de recobro a ladres que no logró sanarse después de convertirse del FOSIG a ladres, pues eso sigue estando allí presente. eh, Se convierte en una brecha por la cual obtener utilidad y convertir la salud en un negocio. Entonces, digamos que es uno de los problemas, pero no todo gira en torno a esa situación. Vale, ahorita me hablabas del asunto, pues ya más que es más de tu campo, de lo que tiene que ver con medicina preventiva y esas cuestiones. Yo quiero que nos hable pues un poquito más de este tema, empezando por una cosa. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes, digamos, en esto que usted me dijo que era medicina Interna geriatría. interna, o sea, es enfermedades de adultos, Ujú, con enfermedades de pacientes ancianos. adultos y ancianos? O sea, Ujú. que en medicina adulto es lo mismo que para la ley o estamos hablando de un grupo diferente. No, es lo Es mismo. exactamente lo Sí, mismo. sí, 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 no sé, desconozco sí, es lo totalmente. mismo. Entonces, ¿cuáles son como las enfermedades más recurrentes en ese campo? No solo las más recurrentes, sino las más costosas. Hoy lo que mata más a la gente es COVID, por un lado, pero porque estamos en el contexto de pandemia. Sí. Si no estuviéramos en ese contexto, las enfermedades cardiovasculares son las que matan más a la gente. Y después de ello ya viene el cáncer. Pero digamos que el punto grueso son las enfermedades cardiovasculares. Y entonces te voy a poner el ejemplo más típico en cuanto a lo preventivo.
Lo voy a enmarcar un poco en uno de los principios bioéticos que tenemos en medicina y es el principio de justicia y el principio de autonomía. Entonces, autonomía. Tú como paciente eres el dueño de tus decisiones, de tu salud. Yo como tu médico no soy tu papá, no te voy a obligar a que hagas cosas para cuidarte, sino que simplemente te voy a orientar de la forma en que debes cuidarte y te voy a proveer mis conocimientos para que te cuides y en caso de que estés enfermo, para que mejores, ¿cierto? Ese es un poco el principio de autonomía, que es básicamente no soy tu papá. Y el principio de justicia es un poco más global y dice, estamos en un sistema de recursos limitados. Tú como médico tienes que ser racional con los recursos que vas a emplear para atender a cada paciente, de tal manera que sea justo lo que el paciente necesita y nada más, de forma tal que los recursos alcancen para todos, ¿cierto? Así entonces te voy a poner un ejemplo. Uno es un paciente, uno tiene derecho a tomar sus decisiones, entonces lo va a poner puntualmente con el tema de la obesidad, tú tienes derecho a ser gordito, a ser flaquito, a hacer ejercicio, a no hacer ejercicio, a hacer lo que tú quieras. El tema es que si tú decides eh, ser obeso y no cuidar tu salud y ser sedentario y comer de forma desbalanceada, allí viene la enfermedad. La obesidad claramente para nosotros es una enfermedad, eso va más allá del tema social de respetar o no la gente según su biotipo. Entonces, eh, con la obesidad viene la enfermedad cardiovascular. Con la enfermedad cardiovascular viene otro punto, la diabetes, por ejemplo. Con esas enfermedades vienen otras complicaciones que son los infartos. Un paciente que se me infarta va a requerir una arteriografía coronaria, que es lo que todos conocemos como un cateterismo. El costo de esos cateterismos va a ser alto. El costo de esos, del manejo que va a necesitar ese paciente para que no se vuelva a infartar, va a ser alto. El costo del seguimiento por especialistas, el costo de seguimiento por medicina general para cuidar que ese paciente no se vuelva a infartar, va a ser alto. Y si le sumas a eso, si tú, aparte de que te infartaste, no te cuidaste o el infarto fue tan severo que llegaste a una falla cardíaca, cuando estés en las últimas de la falla cardíaca vas a necesitar un dispositivo que va a ser costoso, ¿cierto? Un marcapasos, digámoslo así. Eso es uno de los ejemplos. Sin contar que si, por ejemplo, te dio diabetes, también tienes el riesgo de infartarte y el riesgo de tener enfermedad renal. Entonces, te dio enfermedad renal aparte de todo lo anterior, vas a requerir diálisis. Y eso va a ser un costo adicional al sistema de salud. Entonces, miren todo lo que un sistema tiene que invertir en una sola persona a partir de esa decisión de cuidarse o no en la alimentación o en el ejercicio. Todo eso se pudo haber ahorrado si tú como persona hubieses decidido tener una alimentación mucho más sana, hacer ejercicio, no ser sedentario, y si el sistema de salud hubiese visto eso en panorama y hubiera decidido invertir en educarte como paciente para que escogieras, para que tuvieras esas decisiones saludables. Entonces, eso es un poco el tema de lo preventivo, ¿cierto? Enfocarnos en esas condiciones que pueden ser intervenidas de manera temprana. Entonces, por eso te decía que una de las cosas que decía el proyecto de ley 010 era hacer sanciones a los pacientes que no cumplieran con su tratamiento. En sí no me parece mala idea, pues siendo un poco fríos, pero sí estamos en el contexto de la inequidad. Justo te toca ser un paciente que está en el régimen subsidiado, que no tiene suficiente acceso a la salud, el Estado no te educa para que te cuides, te enfermas, te vas a hacer un tratamiento y fuera de eso te cobran porque no cumpliste el tratamiento para el cual no te educaron. Entonces allí no hay como suficiente coherencia con el contexto social que tenemos. Lo que sí debería hacerse es brindar los espacios para que haya esa concientización. Entonces, eh, si tú trabajas y de tu trabajo estás pagando la salud, pues entonces debe haber una conciencia misma desde ese trabajo. Entonces, bueno, no te queda tiempo para hacer ejercicio porque estás trabajando, que tu trabajo te brinde una hora semanal, una hora diaria para hacer ejercicio y que eso haga parte de tu trabajo, ¿cierto? Que sería como una de las políticas. O que las EPS vean justamente esa parte y entonces acondicionen gimnasios para fortalecer esa parte preventiva
o haya una intervención de nutrición que sea mucho más amplia y obligatoria para todos los pacientes. Pues me parece que son formas eh, mucho más sensatas de intervenir desde lo preventivo en ellos. No sé si con eso respondo tu pregunta o puntualizamos algo. Sí, pues ahí me surgen varias cositas, se me vienen a la cabeza varias cosas, varias preguntas dentro de la pregunta. Hay varios temas pues que pueden ser entendidos como políticas públicas dirigidos a esa prevención de enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Ujú. Eh, Uno es abrir espacios, que acá en Pereira, por ejemplo, te abren la 30 de agosto todos los domingos para que hagas ejercicio. Pues igual no es suficiente una vez a la semana, pero aporta, ¿cierto? Aporta que las personas estén un poco más saludables. Otra es un proyecto que está a punto de ser ley, el proyecto de empaques. Te Ujú, van de a comida poner chatarra, que en los justamente están. empaques, ajá, cantidad de sodio, Uf, posibles consecuencias del consumo excesivo de eso, que eso algún impacto tiene, que es lo que hacen hoy las cajetillas de cigarrillos al ponerte la imagen de esto puede ser nocivo para ti. Y otra que se cayó de la reforma tributaria, que antes de que incluso de que la presentaran se cayó, era el impuesto a las bebidas azucaradas, ¿cierto? Tienen un gran impacto en ese tema de enfermedades cardiovasculares porque pues tienen unas cantidades de azúcar escandalosas por porción y era un tema digamos, de todos ganamos, o sea, se impacta la salud pública y recaudamos un poquito más de dinero que sí se necesita. Eh, en ese orden de ideas, pues ya me queda claro lo que planteas tú de que de pronto desde el del trabajo, de los espacios laborales se faciliten esas cosas, pero a mí me queda algo y es que eh, no sé si hay alguna estadística en Colombia sobre el impacto actual de enfermedades cardiovasculares en gente joven, porque por estos días uno ve, pues no sé si es impresión mía, ¿cierto? Que uno escuche no es moda estadística. Entonces, no sé si usted de pronto conoce algún dato de cómo han incrementado digamos, grupos más jóvenes esta clase de enfermedades. eso va muy de la mano con mi especialización justamente, que es medicina interna geriatría. El envejecimiento es un proceso. Uno empieza a envejecer en el momento mismo en el que nace. Y cuando llegamos a la vejez, ¿qué tan funcionales vamos a ser? ¿Qué tan independientes? ¿Qué tan saludables? ¿O qué tan enfermos? Es el resultado de deterioros y lesiones acumulativas, ¿sí? A lo largo de toda tu vida. Entonces, si lo vamos a ver, en realidad las enfermedades cardiovasculares no son de predominio en jóvenes. De hecho, los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares jóvenes no son, pues empezamos a considerarlos de inicio temprano, antes de los 60, por ahí a los 40 o a los 50 años, y no son tan jóvenes, ¿cierto? Yo no estoy hablando de enfermedades cardiovasculares en adolescentes. El problema es que son deterioros acumulativos y todo eso se va a concentrar en la vejez. Entonces tú puedes ser gordito y feliz ahora, pero en la medida en que vas envejeciendo, toda esa lesión que has hecho a tu organismo se va a ir manifestando. Por eso es que vemos una mayor predominancia de las enfermedades cardiovasculares y de otras enfermedades en la vejez, porque es un acúmulo de déficit que vamos a tener. Entonces, no tengo una cifra de que hayan incrementado en los pacientes adultos, Es, jóvenes, pero sí sabemos que definitivamente los ancianos es son que el ahora nos grueso de llega la más, población con las más fácil la enfermedades. información. Porque si, pues no sé, en los últimos años he tenido como noticias de un pelado de veintitantos años que murió de un infarto. Es como, igual pues un infarto, no sé, usted, tú eres la especialista, entonces eh, yo digo, pues puede tener muchas causas, pero igual es extraño, causa extrañeza que una persona de veintitantos años ya, porque el infarto generalmente uno lo asocia como, ay, tenía colesterol o Sí, las presión enfermedades alta. son una suma de causas, una suma de condiciones y de predisponentes. No podemos decir que una única condición vaya a ser eh, la que desencadene todo eso, porque ocurre primordialmente en las personas ancianas
porque nos enfrentamos a la arteriosclerosis, que es un proceso normal del envejecimiento, y es que las arterias se van volviendo mucho más rígidas. Entonces, yo tengo arterias rígidas, fuera de eso tengo el colesterol alto, pues con mayor facilidad se van a tapar mis arterias. En comparación que si soy joven y aún tengo arterias un poquito más elásticas, así tenga volúmenes, niveles altos de colesterol, pues digamos que mis arterias van a ser un poquito más aguantonas al momento de taparse. Entonces, es un poquito eso. Una pregunta puntual ahí sobre eso. Si mal no me recuerdo de mis meses por la facultad de veterinaria, que el azúcar se convierte en grasa y el problema es cuando se acumula, digamos, en los flujos sanguíneos. La grasa que se acumula, o sea, que se hace en las paredes de esto, ¿se queda ahí o hay alguna manera digamos, de De tratar? movilizarla, Sí, de sí, el movilizar. ejercicio, Ah, definitivamente el ejercicio, el ejercicio porque lo cura, el estimulas que ejercicio y la consumas, alimentación lo cura todo y sí, lo previene todo. lo previene. Lo cura, pues digamos que ya el daño que está hecho, hecho está, pero puede prevenir que haya complicaciones. Vale, perfecto. Listo. Vamos a pasar ahorita, me gustaría tratar un poquito del tema, pues que es hoy el COVID, hablar un poquito del tema. Hay mucha desinformación, muchos mitos, mucho, como todo se genera, muchas mentiras alrededor de estos temas. Eh, Primero, pues, ¿qué tan fácil es hoy en día que alguien se siente y cree un virus desde cero? ¿Eso es Yo creo que posible o no? es muy difícil, lo estuvimos pensando también en su momento. ¿Será que el coronavirus fue un arma biológica por China y que el resultado que quería era justamente este, inestabilizar a la población y que el poder económico recayera sobre ellos? Yo creo que lo difícil no es crearlo, lo difícil es calcular el impacto que va a tener, ¿sí? Entonces, yo creo que calcular si la población afectada iban a ser ellos o iba a ser el resto del mundo, pues era muy difícil. En mi concepto, no creo que haya sido un arma biológica. Lo que han estudiado, e incluso pues la OMS generó una comisión para estudiar los laboratorios en Wuhan y especialmente aquel que tenía la sospecha de haber liberado la cepa, y la conclusión hasta el momento es que no, ese virus definitivamente fue un salto, una zoonosis, un salto desde un animal al ser humano, y con el ser humano vinieron todos los procesos biológicos de mutación que lo hicieron el virus que es hoy en día. Entonces, definitivamente no. Digamos que dejamos un poquito el campo a la duda porque no poseo la verdad completamente, pero la probabilidad es alta de que no, no Y es un arma biológica. más porque tengo entendido yo que el instrumento de edición genética más avanzado que existe hoy es CRISPR. Y Ujú. tampoco es que sea una cosa pues milimétrica que entendamos o que los científicos entienden con total profundidad, porque pues Borramos una unidad, una base nitrogenada y metemos otra y miramos cómo le va la secuencia genética, y teniendo en cuenta que son millones y millones de bases nitrogenadas, pues es muy difícil todavía calcular las repercusiones que esto tendría. Lo que sí creo yo, y que me parece que es un espacio muy importante para generar conciencia, es la relación que hay entre la salud y el medio ambiente. O sea, esto no es nuevo en la historia. Y en la medida en que hemos ido impactando en el ambiente y alterando las condiciones de la naturaleza, se han visto estas respuestas biológicas de paso de microorganismos que se encontraban en la naturaleza hacia los seres humanos. Te voy a poner un ejemplo. La histoplasmosis, en la medida en que los humanos empezamos a cautivar, a volver cautivos aves, empezó a pasarse con mucha mayor frecuencia este hongo a los seres humanos, o en la medida en que talamos eh, bosques y las materias vegetales empezaron a quedar con esporas en el aire, pues empezó a pasar con mucha mayor facilidad microorganismos a los seres humanos. Entonces, definitivamente
en el concepto que estamos manejando, desde el punto de vista evolutivo, es más la respuesta de la naturaleza hacia todo ese deterioro ambiental que hemos estado generando. Y en la medida en que eso no se detenga y que continuemos generando esos impactos ambientales, pues nuevas pandemias pueden aparecer en cualquier momento. Vale, muy importante. Sí, había oído mucho eso, esas discusiones de la conexión de las enfermedades con el impacto ambiental, pero pues a veces uno no relaciona, ¿cierto? Si uno no tiene Ujú. los conocimientos, no es capaz de crear esas relaciones. La letalidad de este virus, pues es relativamente baja, ¿cierto? Ujú. En relación, digamos, a otros virus que no son tan fáciles de transmitir. Pero el problema del virus es que es el tratamiento, o sea, por eso colapsa tanto el sistema de salud, por el tratamiento que requieren los pacientes que se agravan. Sí, vamos a definir algunas cosas en términos estadísticos y de epidemiología para que estemos más claros. La virulencia es la capacidad del virus de generar enfermedad. Pues suena como un término redundante, pero pues así son los términos. Entonces, yo puedo tener virus que son poco virulentos, que no causan enfermedades y mucho me darán un resfriado un día que otro, y otros que tienen capacidad de generar enfermedades mucho mayores. Digamos que este, por ser un virus que se está estrenando y para el cual nuestro sistema inmunológico no tenía conocimientos previos para defenderse, es virulento. Eh, la transmisibilidad es otro término que debemos tener en mente y es la capacidad o la facilidad de pasar de un huésped a otro de estos microorganismos. Entonces no es lo mismo un virus, por ejemplo, como el VIH, que se transmite por vía sexual o por el contacto con la sangre, a un virus como este coronavirus que va suspendido en el aire en goticas de aerosoles. Claramente, estos que se diseminan en el aire pues van a tener mayor capacidad de transmisibilidad. Y finalmente, lo que tú me mencionas, la letalidad, que es la proporción de personas que fallecen dentro del grupo de los infectados, ¿sí? No dentro del grupo de una población en general, porque ahí se nos desvirtúa un poco el concepto matemático, sino la capacidad de los que fallecen dentro del grupo de los infectados. Pero si tenemos en mente que es un virus que es altamente transmisible y que el contagio se da en millones, así yo tenga un 1, un 2% de letalidad, ese uno matizado en esa gran cantidad de personas que están contagiadas, pues me va a representar una cantidad impresionante de personas, ¿cierto? Van a ser vidas. Y yo quiero que eso sea algo en lo que la gente haga énfasis y genere empatía. Y es casi que una frase de Tolstoy. Una muerte es una tragedia, pero 1 millón de muertes es una estadística. Entonces, hoy murieron 520 personas, qué embarrada. Pero si dentro de esas 20 personas, el que se murió, 520 personas, el que se murió fue mi papá, pues es una tragedia en mi vida. Entonces yo creo que la gente debería ver eso con más empatía y tratar de ponerse en los zapatos de esas personas que están viviendo tragedias por fallecimiento y que no minimicemos ese porcentaje de letalidad por ser del 1 o del 2, porque son tragedias que están viviendo en muchas familias. Entonces, era un poco lo que quería puntualizar. Si te respondí o me fui Sí, por sí. otro lado. A ti ya te dio, ¿o no? Que me haya dado cuenta, no. A mi Ah, bueno. papá le dio, sufrí. Sufrí porque uno como personal de la salud, pues conoce las cosas, conoce las complicaciones y entonces uno es como angustiado todo el tiempo contando los días y uno sabe, bueno, se complican del 7 al 10 más o menos hasta el 14 que se pasa la probabilidad de complicación y uno aprieta impresionantemente. Pero bueno, Afortunadamente todo salió bien pero tenía y médica en ya, casa. Eso sí, es sí, un sí, lujo que poquitos se pueden dar. estuve muy intensa en esa oportunidad, claro, y con la familia también. La prueba salió negativa en esa ocasión, ya tengo las 2 dosis de la vacuna, entonces creo que en medio de todo fue afortunada porque si me dio no lo sentí. Qué bueno. Mi familia
afortunadamente va bien y pues ya tengo esas 2 dosis de vacuna para trabajar tranquilamente. Hay un tema pues con el virus y es que al ser algo tan reciente pues no sabemos muchas cosas de eso. Tema, por ejemplo, secuelas. Em, yo he visto, pues hay varios papers por ahí pues que todavía no se pueden decir que son cosas confirmadas pues porque Preprint. Ujú. ujú, hay que esperar que el tiempo va a ir acumulando estudios y vamos a tener el cuento que dice hay secuelas, cicatrices permanentes en los pulmones o a nivel cerebral incluso hay secuelas permanentes. Eh, ¿qué tanto estas, pues, de estas cosas están como confirmadas? ¿Qué tanto son muy probables? ¿Cuáles son que uno dice, no, eso sí, pues definitivamente no es probable? Y hay algo que también quiero enmarcar como para que seamos más puntuales y es que COVID traduce coronavirus disease, Ujú. enfermedad. No me dice directamente es una neumonía, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de lo que todavía no conocemos del virus. Hasta el momento hemos registrado que tiene la capacidad de infectar sistema nervioso central, producir desde una meningitis hasta una encefalitis. Tiene la capacidad de afectar vías respiratorias tanto altas como bajas y esa es la manifestación que se da con mucha mayor frecuencia en el virus. Tiene la capacidad de alterar el tracto gastrointestinal y no sabemos qué más tenga la capacidad de infectar. Actualmente se menciona, pero una proporción mucho menor de afectación del sistema hematológico y la afectación renal en relación con la infección con el virus. Ahora, en cuanto a secuelas, como la mayor proporción son infecciones pulmonares, lo que más hemos visto son secuelas pulmonares. Y eso te digo que lo vemos desde el manejo mismo de la infección aguda. Estos pacientes que están en UCI, que requieren soporte ventilatorio, que tienen un estado de inflamación persistente, en ellos hemos visto que incluso desde ese momento agudo van produciendo un grado de fibrosis que es progresivo. Fibrosis es que el pulmón es un órgano que es bastante elástico, claro, es como una bomba, va manejando los volúmenes de aire y es bastante elástico. Y en la medida en que se vaya volviendo rígido por ese mismo proceso inflamatorio, va a dejar de tener esa capacidad de expandirse y de contraerse. Y eso finalmente es lo que lleva a la muerte a muchos de los pacientes. Terminan formando lo que conocemos como una neumonía organizada y es que el pulmón ya se vuelve definitivamente muy rígido, no es capaz de expandirse y su funcionalidad se cae. Entonces, bien, si eso es lo que vemos en los pacientes en cuidado crítico, con mucha mayor frecuencia y mucha mayor posibilidad podremos verlo en los pacientes ambulatorios que tal vez no tuvieron una enfermedad tan severa, pero que quedaron con cierto grado de fibrosis y que va a alterar de cierta forma su capacidad pulmonar. Y esto lo quiero enmarcar también en el hecho de que hasta el 70% de las personas que se encuentran en un estado presintomático, es decir, no han tenido la primera rasquiña, no han tenido la primera tos, pero ya están infectados con el virus, ya tienen cambios radiológicos en las tomografías, que nos habla del proceso inflamatorio en los pulmones. Entonces, claro, con mucha probabilidad van a tener secuelas derivadas de ese proceso fibrótico. Hasta ahora lo estamos viendo, qué tanto podemos intervenir o qué tanto mejora con rehabilitación ese proceso fibrótico es una incógnita. ¿Qué tanto mejoran los medicamentos antifibróticos que se utilizan, por ejemplo, para la hipertensión pulmonar? También es una incógnita, pero que está presente, esa secuela está presente. Las secuelas neurológicas que se han mencionado, las lagunas mentales, eh, y esos otros temas todavía no tenemos como tanta información, los casos no son tan amplios como en el caso de lo pulmonar, pero empieza a robustecerse cada vez más la evidencia en torno a esa sintomatología del síndrome post-COVID. Yo, yo ya pues tuve y sentí que pues yo no estuve en hospital, ¿cierto? Pero pues digamos que lo tuve de una forma que para mí fue intensa, a pesar de que me traté en casa, siempre fueron 5 meses hasta ya quedar pues la respiración a lo que a mí me parece normal. Eh,
Yo en algún momento me comuniqué con la EPS, pero pues todavía estamos en esto de telecitas. Entonces, como, tomé esto y esto. No sé, supongo que si ya respiro mejor es porque estoy rehabilitado Sí, o parcialmente rehabilitado. desde mi Entonces, punto de vista, esa recuperación es full rehabilitación, así como hacemos con la gente que tiene POC y así como hacemos con la gente de la hipertensión pulmonar, que es como lo que se me ocurre en este momento. La rehabilitación es lo que nos va a llevar a que ese síndrome post-COVID se mejore, digamos que de forma más temprana o que se mejoren aquellos en los que quedó de una forma muy severa. vale. Em, Te iba a mencionar algo más respecto a esto, pero se me fue el respecto al COVID. Tenía todo acá apuntado y Ah, no sé bueno, por qué. otra cosa allí que tú me preguntabas, que es importante también que la gente conozca en relación con las vacunas. Tú me decías que un poco la letalidad es baja, pero el virus tiene la capacidad de colapsar los sistemas. Entonces, haciendo pues como integrando los conceptos que mencioné ahorita, sí, la letalidad es relativamente baja, pero la transmisibilidad es muy alta y la capacidad de generar enfermedad severa es también muy alta y eso colapsa los sistemas de salud. Entonces, ¿cuál es la importancia de que la gente se cuide? Precisamente esa, que no estemos desbordados en los servicios de salud y que tengamos la oportunidad de atender a los que lo necesitan en la medida en que van llegando. Pues si llegan todos juntos, no vamos a ser capaces de responder. Y esa también es la importancia de la vacunación. Yo quiero que quede claro que las vacunas no te van a impedir que te dé COVID. O sea, yo puedo tener las dos dosis y aún así me va a dar un resfriado. Lo que pasa es que son vacunas que hasta el momento, dentro de la evidencia, tienen la capacidad de impedir que me dé la enfermedad severa, ¿sí? O sea, esa enfermedad que me va a llevar a hospitalizarme y posteriormente a una UCI va a estar controlada a partir de la vacuna. Puede que me dé catarro, que me dé un poquito de dolor muscular, que me tenga que quedar en la casa unos días, pero no voy a estar en un servicio de urgencias junto con otro millón de personas colapsando ese servicio. Entonces, allí viene la importancia de que la gente se vacune y que tenga eso claro para derribar un poco los mitos dentro de la vacunación. ¿Para qué me vacuno si igual me va a dar? Sí, listo, te va a dar, pero no te va a dar de una forma severa que vaya y colapse los sistemas de salud. Em, Allí Eso es lo que quería mencionar. quiero meter la cucharada para preguntarte por tres cosas. Una es que es cierto, o sea, la gente se hace en cuarentenas y todo eso, evitando que, digamos, se aglomeren la cantidad de enfermos, pero pues la verdad es que pues esas cosas también tienen que ir coherentemente con la economía, ¿cierto? Entonces Ujú. digamos que desde la llegada hasta que terminó el confinamiento estricto, eso le dio tiempo al sector salud, entre comillas, de que compraran aparatos, de conocer inclusive un poquito más del comportamiento y la evolución del virus, porque teníamos el espejo en China, el espejo en Europa, estábamos 2, 3 meses atrás, pero la verdad es que hoy ya no hay ninguna restricción, o sea, es como si el virus no existiera. O sea, salir a la calle a veces es no sé si tensionante, porque además de que la gente está bien, necesitamos salir, pero al menos hagámoslo con las medidas mínimas, ¿cierto? El distanciamiento, el tapabocas, la gente no usa bien el tapabocas y creo que eso es lo más importante porque una sola persona en un grupo muy grande pues es un vector de contagio importante. Eso por un lado, o sea, que uno no entiende muy bien, digamos, de la medida estricta a hoy, es como que, ¿qué pasó? Si incluso se dice hoy que digamos, la cepa británica es un poco más letal, tengo entendido, Contagiosa. contagiosa. Todavía la letalidad pues parece, pero no la tenemos como tan clara de que Vale. efectivamente sea más letal. Y
no se ve eso reflejado como en políticas más estrictas. Igual hay una situación que tiene particularmente Colombia hoy con el paro y pues eso está por encima digamos, de cualquier política de salud pública, pero sí, digamos que ese cuento de que el gobierno no toma medidas económicas serias para que la gente pueda decir, vea, tenga esta plata y vaya, enciérrese porque necesitamos evitar esta tragedia. Lo otro es que la gente es muy campante cuando le dice, no, hay 40% de ocupación de la UCI, entonces estamos tranquilos. Y lo que la gente tiene que entender, y pues me gustaría que usted explicara, es que cuando una persona ya requiere la unidad de cuidado intensivo, no es porque, voy a entrar y voy a salir, es porque realmente su pronóstico ya es delicado. Es malo, sí, bueno. Varias cositas allí que hay que contextualizar. El primer mensaje que también me parece importante aprovechar para que la gente se concientice es que si bien no estamos viviendo una situación como por ejemplo en India, donde hay hogueras en la calle incinerando la cantidad de muertos, si bien no estamos viviendo lo de manados con fosas comunes para un montón de cuerpos, y si bien no estamos viviendo lo de Italia, donde la gente se muere en las calles, es por dos situaciones. Primero, porque le han dado mucho palo al gobierno en cuanto al manejo de la pandemia, yo no lo voy a defender, pero la medida de confinar tempranamente permitió que hubiese ampliación de los sistemas de salud. De la manera en que se haya hecho eso, yo no me voy a meter porque eso ya hace parte como de la controversia política, pero de la manera en que se haya hecho, eso se hizo efectivo y se logró la ampliación de unidades en camas UCI gracias a ese confinamiento, porque en la medida en que la gente estuviera guardadita, el contagio fue bajito y no nos colapsamos desde un principio. Permitió que hubiera más camas disponibles. Y segundo, porque la letalidad que estamos enfrentando en este momento es abrumadora, es que son 520 personas cada día, son 1000 personas cada 2 días. Entonces, si se desocupa una cama de cuidado intensivo, no es porque salió la persona feliz caminando, es porque se murió. Entonces, la gente debe tener en mente eso, no estamos ante ese panorama abrumador, pero por esas dos condiciones. Ahora bien, lo que tú me dices respecto a la preocupación de que las medidas han cambiado en relación con el inicio de la pandemia, lo que estamos viviendo ahora, hay dos situaciones también muy importantes y es que no conocíamos del todo la forma de transmisión de este virus. Eh, digamos que ese tiempo de confinamiento estricto fue una oportunidad para conocer esos mecanismos de transmisión y tratar de identificar cuáles eran las medidas puntuales más efectivas para controlarlo y segundo, ese confinamiento estricto permitió que hubiera esa ampliación de servicios de salud. Entonces, digamos que una vez ya con esas dos cosas un poquito más claras, todavía nos falta mucho por clarificar, pues ya sabemos que el virus es estrictamente aéreo, que lo que funciona definitivamente más allá del tapabocas es el distanciamiento, ¿sí? Es el distanciamiento y los grupos sociales reducidos. O sea, yo solo estoy cómoda sin tapabocas con la gente que vivo, en la medida en que la gente con la que vivo usa el tapabocas cuando está en la calle, ¿sí? Entonces eso ya permitió que fuésemos mucho más puntuales con las medidas y que abriéramos un poco más las restricciones que teníamos, ¿sí? Entonces, sigue siendo preocupante porque tenemos claro que la medida que más funciona es el distanciamiento y aún así hay centros comerciales donde no hay suficiente flujo de aire y donde hay aglomeraciones. Pero eso debe ir en consonancia con el tema económico y es que no podía, o sea, es escoger, me muero de hambre o me muero de COVID. Entonces necesariamente teníamos que abrir, teníamos que generar ese espacio de confinamiento estricto para tener un mayor conocimiento del virus, para puntualizar medidas, para abrir camas de UCI y posteriormente tratar de reincorporarnos a la economía de una manera segura. Entonces, yo creo que eso hace eco en el hecho de que hoy tengamos unas medidas que son un poco más laxas, que en realidad son muy laxas para la ola que estamos viviendo, pero es en consonancia con lo que te digo, el tema económico. Ahora bien, una de las cosas que han criticado mucho son los toques de queda. Pues, para que un toque de queda a las 9 de la noche
¿Es que acaso el virus solamente ataca de noche? ¿Es un vampiro o qué? No. Digamos que el toque de queda va más en respuesta a las estadísticas de que los accidentes, las riñas, los atracos, las heridas ocurren con más frecuencia en la noche, ¿cierto? La gente los vándalos salen a delinquir con más frecuencia en la noche. Entonces el hecho de que se instauren toques de queda permite reducir un poco esos eventos que de alguna manera van a demandar cuidado intensivo o van a demandar atención médica y permitir que haya ese espacio abierto para la atención COVID. Esa es un poco la justificación de los toques de queda. Ahora, frente al contexto del paro, si te soy sincera, yo tengo el corazón dividido. Yo todos los días digo, por fin estamos cogiendo conciencia, por fin nos estamos ajustando los pantalones y estamos exigiendo lo que nos corresponde. Y por otro lado digo, esto va a significar una ola en un tiempo prudencial, en 1 o 2 meses, ¿cierto? Una ola mucho más grande. Eso nos deja una incertidumbre que solo vamos a resolver en la medida en que esto continúe y llegue a su punto final, pero sí, sí que puede tener repercusión. Yo sí creo que puede tener repercusión en el incremento de los casos de COVID. Lo que yo te decía que pues sería muy bueno que la gente entendiera que la disponibilidad de una cama de UCI no es un pase de recuperación o algo así. O sea, Ujú. cuando entras a la UCI es que las cosas ya Van van, mal. cierto. Te tengo Eh, aquí justamente unas cifras de mortalidad en relación a los recursos que tú necesites durante tu enfermedad. Si tú no necesitas ningún soporte, no necesitas un hospital de ninguna manera mientras tengas COVID, la mortalidad va a ser del 8%. Si tú llegas a necesitar ventilación mecánica invasiva, va a ser del 40%. Si además de esa ventilación mecánica haces un choque y vas a necesitar medicamentos que te ayuden a soportar tu presión arterial para que sigas vivo, la mortalidad sube al 53%. Y si además de eso, la ventilación, el soporte de los vasos sanguíneos, necesitas diálisis porque tu riñón falló, la mortalidad sube al 71%. Entonces, desde ahí lo vemos. Hay otros estudios pivotales de la pandemia en Wuhan y en Reino Unido que demuestran que eh, el 50% de los que llegan a UCI van a requerir ventilación y de ese 50, el 10 va a fallecer. Pues el 10 suena un poquito, pero matizado, pues es una proporción bastante alta. Además que no es solo el hecho de requerir cuidado intensivo, sino las secuelas del cuidado intensivo. Si tú necesitas ventilación y vas a estar intubado, si llegas a los 11 días vas a necesitar una traqueostomía. Te va a quedar la tráqueo algunos días en la medida en que toleres su retiro. Además de eso viene la fibrosis pulmonar que mencionábamos, las lesiones que podría causar el ventilador, porque el ventilador no es inocuo, las lesiones que podrían causar los medicamentos que te ayudan a mantener la presión arterial, porque como cierran los vasos, pues disminuyen la perfusión en algunos sectores. Entonces hemos visto casos de gente donde manitos y piecitas comienzan a morir por causa de que necesitan una dosis mucho mayor de estos vasopresores. Em, y finalmente otra terapia que, que tiene como mucha exigencia dentro de la gente. Bueno, si finalmente los pulmones no me funcionan, pues conéctenme a un ECMO, a un dispositivo de respiración extracorpórea. Pues tampoco es la solución, porque si yo ya llego a requerir un ECMO es porque el oxígeno que me ha llegado a la cabeza ha sido bastante poco durante todo ese periodo de tiempo y entonces desde ahí ya voy a tener secuelas cerebrales, que lo conocemos como una encefalopatía hipóxica, y porque el riesgo de infecciones asociadas y de complicaciones asociadas al ECMO también es bastante amplio. Entonces, lo que tú dices es verdad. La perspectiva simplista de que si me enfermo, pues me voy a la UCI y salgo normal, es completamente errada. De hecho, hay más posibilidad de fallecer o de salir con todas estas secuelas que te estoy mencionando.
quiero tocar, para salirnos del COVID, el tema vacunas, ¿cierto? Estas vacunas se hicieron en tiempo récord. Se hicieron en tiempo récord, digamos, por la necesidad, porque había plata para hacerlas en tiempo récord. Porque si algo nos enseñó esta pandemia es que no estamos invirtiendo lo suficiente en ciencia. Esa es una de las grandes Ujú. lecciones de la humanidad, que hay que invertir más en ciencia. La plata hizo posible que se unieran mucha gente de muchas partes del mundo a trabajar en esta vacuna, sacarla rápido. Eh, ¿Cómo ve usted, digamos, el avance en Colombia? Pues que creo, viéndolo desde afuera, estamos bastante rezagados en ese tema de llegar allá a ese estudio como para poder producir una vacuna eficaz. Eh, Hay dos mitos como para hilarlo en su discurso, que las vacunas que están hechas a base de ARN mensajero pueden cambiar el ADN, y pues un mito que a mí me parece pues el menos creíble, pero hay mucha gente que se lo cree, el cuento de los microchips. Yo que tenga conocimiento, no existe nanotecnología todavía tan pequeña como para, primero, no notarse y segundo, no causar ningún efecto. Por ejemplo, cuánto necesitaría un GPS para ser funcional en una persona, hablando de un aparato muy chiquito? Entonces, como para que hilemos ese asunto del tiempo récord, el, de, los, de los recursos que necesita la ciencia en Colombia y estos dos mitos son una. Listo. Entonces, nuevamente, un concepto importante que necesitamos entender para saber por qué sirven las vacunas. De pronto lo mencionan mucho, pero no lo tenemos tan claro y es la inmunidad del rebaño. ¿Qué es la inmunidad del rebaño? Es en la medida en que yo tenga mayor cantidad de personas con un sistema inmunológico entrenado, capaz de responder al virus, pues van a haber menos cantidad de personas susceptibles a infectarse y menor cantidad aún de personas susceptibles a tener una enfermedad severa, ¿sí? Eso, como suena en la lógica de la congestión del sistema de salud, es maravilloso porque voy a tener poquitas personas con enfermedad severa que van a necesitar atención en salud y esto se me va a descongestionar, ¿sí? Eso es un poco la inmunidad del rebaño, que ya vimos que efectivamente no se logra dejando que todo el mundo se infecte adrede o en Suecia. Porque generó pues la misma congestión de los servicios. Entonces, ¿qué pasa con las vacunas? Las vacunas son moléculas que ingresan al organismo y que en cierto sentido le dicen al sistema inmunológico, vea, este es el malo. Si usted lo llega a ver, lo ataca, ¿sí? Entonces ya ellos con esa memoria pueden responder de una manera más efectiva a esa invasión e impedir que llegue a la infección severa. Ahora, lo que tú dices es completamente cierto. ¿Por qué no habíamos tenido vacuna para, para la malaria? ¿Por qué Patarroyo se demoró tanto tiempo? ¿Por qué otras enfermedades virales no han tenido vacunas? Por ejemplo, el VIH, a mí me parece que es una cosa loca que el VIH no tenga vacunas. Yo lo divido en dos cosas. Efectivamente, la inversión en salud. Si la malaria fuera una enfermedad de países ricos, si la malaria fuera endémica en Estados Unidos, hace mucho rato se hubiera desarrollado la vacuna, hace mucho rato hubiéramos tenido la inmunización. Pero precisamente como se trata de una patología selvática, está sobre todo asociado a una población pobre y los recursos destinados a esa investigación van a ser lentos y su desarrollo va a ser lento, Que no ¿sí? funciona la vacuna, ¿cierto? La de patarroyo no, pero ya tenemos algunos otros desarrollos que son un poco más efectivos. Ah, vale. Eh, Eso por un lado. Entonces, definitivamente el hecho de que todo el mundo estuviera sintonizado a desarrollar a una vacuna y que hubiese la disponibilidad de recursos, los que necesiten para hacer la vacuna, permitió que saliera en tiempo récord. Ahora, le dieron mucho palo a la Sputnik en Rusia. Venga, pero es que eso se creó en 5 minutos, fue la primera que salió, no entendemos cómo salió tan rápido.
Y eso nos hace volver a lo mismo. El SARS y el MERS, que fueron los primeros dos coronavirus que se diseminaron desde Medio Oriente y en China, em, en una primera instancia, creo que la primera fue en el 2000 y la siguiente, el MERS, fue en el 2016, afectó sobre todo esa población, eran coronavirus, ¿cierto? Pero entonces como no afectó el occidente, la inversión y la investigación en esos virus quedó muy limitada. Sin embargo, Rusia sí tuvo importantes brotes de MERS y Rusia sí le dedicó tiempo a tratar de avanzar un poco en esa vacuna. Y por eso es que cuando llegó este coronavirus, que es familiar de esos dos, pues ya tenían algo adelantado. Eso les permitió que la Sputnik saliera un poquito más rápido. Eh, y lo que tú me dices, definitivamente estamos innovando con las vacunas a base de ARN. No tiene la capacidad de modificar, o sea, son dos moléculas distintas, ADN, ARN. ARN produce proteínas, ADN produce ARN para producir proteínas, entonces significa que el papá es el ADN, ¿cierto? El ADN es el que guarda la información importante. Entonces el hecho de que yo tenga cositas de ARN por ahí volando no me va a modificar el ADN, porque él es el papá de la información. Entonces por ese lado no, no creo que haya posibilidad de que estas vacunas tengan una Pues modificación genética. ahí tengo entendido de que es una molécula que es supremamente delicada, o sea, hay que tratarla con un amor, a diferencia del ADN que es un poquito más resistente, digamos, en tratamiento. Entonces, no, no tiene tampoco Sí, como la fuerza. sí, es correcto. El ARN es frágil y se destruye fácilmente. El ADN está compacto, se descompacta, pasa para modificar y vuelve y se compacta. Entonces es muy difícil en realidad modificarlo. De hecho, con las tecnologías como tú mencionábamos ahorita, el CRISP no es tan fácil modificarlo. Los microchips, mm, no. No me cabe en la mente que haya todavía esa tecnología nanotecnológica para ponerlo en dispositivos y en viales tan chiquitos, es que son 3 centímetros cúbicos de líquido. Además que si son dispositivos generarían respuesta inmunológica también, entonces se eliminarían por parte de la respuesta inmunológica, entonces definitivamente por ese lado no. Y me preguntaste una cosa más al respecto, No, pero no la pero recuerdo en este momento. fueron esas tres básicamente. Eh, Allí quiero hacer una puntualidad con AstraZeneca, que también le han dado mucho palo por los eventos trombóticos que ha causado. Em, digamos que la causalidad de que la vacuna per se sea la que causa los eventos trombóticos todavía no la hemos demostrado, es sobre todo una asociación estadística. Ve, este se vacunó, trombo. Ve, qué curioso. Vamos a investigar qué pasa. Y la teoría hasta el momento es un mecanismo inmunológico. La vacuna se fija en las plaquetas y hace que las plaquetas se agreguen y trombo. Eh, pero la proporción es bastante chiquita, es muy chiquita, hablamos del 0,4 de probabilidad de que una vacuna genere un trombo y sobre todo lo hemos documentado en personas menores de 60 años. La explicación es porque son mucho más inmunogénicos que los mayores de 60 años, pues tienen la capacidad de una respuesta inmunológica mucho mayor. Entonces yo creo que eso matizado tengo un riesgo de 0,4% de desarrollar un trombo en relación con la vacuna, a un riesgo del 50% de morirme en una UCI, pues entonces yo digo, bueno, ¿de qué tengo más riesgos? sí, sí. Entonces mejor protejámonos y asumamos un poquito este riesgo chiquitito, que es un poco lo... En términos generales, digamos, todas las vacunas que se usan son seguras. Igual todas las vacunas que existen tienen un grado o sea, de que pase algo inesperado, ¿cierto? E incluso las Ujú, que ya tenemos años de usarlas, un niño que lo va contra X cosa o Y cosa, puede ser el paciente desafortunado, pero son números que frente a la población, pues son realmente mínimos, son riesgos sí, mínimos. eso se llama variabilidad interindividual.
significa que tu sistema inmunológico no es el mismo que mi sistema inmunológico. Entonces puede ser que el mío sea más loco, o puede ser que sea más exagerado y entonces ataque con una bomba atómica, una partícula chiquitica, y esas serían algunas de las complicaciones asociadas con las vacunas, o puede ser que sea un sistema inmunológico promedio, genere su memoria inmunológica y funcione súper bien, o puede ser que no genere nada, porque esa es otra posibilidad, que el sistema esté lo suficientemente deteriorado y que no genere ningún tipo de inmunogenicidad. Entonces, en ese sentido, no tenemos manera de predecir cada organismo y cada sistema inmunológico cómo va a responder a las vacunas. Por eso, entonces, me parece que contextualizado en lo que estamos viviendo ahora, asumir el riesgo de esas complicaciones que hasta el momento estadísticamente son chiquitas, vale la pena. Perfecto. Voy a preguntarte así por los últimos dos temas. Uno es pues médico, el otro no mucho. En estos días o en los meses pasados hay un senador, Iván Marulanda, impulsando un proyecto junto con Feliciano, no me acuerdo, Feliciano Valencia, de la Alianza Indígena, creo que es un proyecto de la legalización de la hoja de coca. Es diferente legalizar la hoja de coca al producto final llamado cocaína. Luego, las estadísticas contra cualquier droga demostró que la lucha contra las drogas se perdió. La lucha contra las drogas en las armas está totalmente perdida. Ninguna droga es inofensiva, todos tienen efectos a corto o a largo plazo, ¿cierto? Pero no sé qué postura tienes tú en particular y de pronto cierto gremio de la salud en empezar a tocar el tema de las drogas como algo de salud pública, o sea, irnos hacia el camino de la legalización y pues aprovechar, digamos, los recursos que nos estamos gastando en echar bala y en erradicar en otras cosas. No sé qué perspectiva tienes tú y de pronto si conoces algo de la postura del gremio de la salud frente a eso. Y bueno, hay que ser claros en las repercusiones desde el punto de vista fisiológico, y es que definitivamente si tu cerebro se impregna de una droga, te haces dependiente de esa droga, tu cerebro deja de ser tuyo. Eso es claro, tú comienzas a actuar en relación con el estímulo bioquímico que esa droga va a generar en tu cerebro. Entonces, en ese sentido, efectivamente, ninguna es inocua. Eh, También hay una variabilidad interindividual, puede que yo pruebe y no quede enganchada, pero como puede que me quede ahí, ¿cierto? Entonces, en ese sentido hay que mencionar que muy de la mano con el, con el principio de autonomía que estábamos hablando ahorita, el hecho de que tú consumas o no hace parte de lo que tú consideres para tu vida. Nosotros como médicos te decimos, esto ocurre, posiblemente te ocurra, tu cerebro va a dejar de ser tuyo, Qué pero pena es que decisión tuya. interrumpo, o sea, por los médicos sería lo mejor que no existiera consumo de alcohol, pero es una de las empresas Que más de hecho, lucrativas. paradójicamente, financia el sistema de la salud. O Ajá. sea, es una droga socialmente aceptada, pero no deja de ser una droga y no deja de generar costos a la salud, las enfermedades derivadas del consumo de alcohol. Pero sí, entonces nosotros te decimos eso, pero es tu decisión al fin de cuentas. El hecho es que al momento de implementarlo como una política pública y en que el Estado asuma esa responsabilidad, esa decisión de legalizar el consumo debe ir acompañada de una ola de educación bastante amplia. O sea, listo, sí, legalicemos. Que en mi perspectiva, sí, lo que tú dices es verdad. La lucha se perdió, lo prohibido es lo más deseado, entre más se penalice con mayor intensidad se va a solicitar, si eso se vuelve un recurso Se común, encarece, pues se va a perder más se va a lucrativo. perder el interés, pero claro, si se legaliza el negocio pasa a ser parte del Estado, las regalías pasa a ser parte del Estado, eso es positivo, pero en la medida en que se legalice, el impacto en salud tiene que verse atenuado con una ola de educación bastante amplia y bastante
impactante, que no es lo que tú decías de poner imágenes en los cigarrillos. Ay, es que si te da si fumas te va a dar cáncer, y uno ve la imagen y dice, ay, qué feo, pero igual fumo, ¿cierto? Lo mismo que con el alcohol, el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ah, sí, qué mal, pero ¿cierto? Esa educación debe ser robusta y debe hacer conciencia de verdad, para que al momento de tomar la decisión lo hagas asumiendo los riesgos, ¿sí? Y las consecuencias de ese consumo. Vale, yo creo que pues las drogas en general, pues cada droga daña lo suyo. El alcohol tiende más a tener efectos sobre el hígado, por lo que entiendo. Digamos, drogas más duras como la cocaína suelen tener es como efecto primero sobre temas eh, psiquiátricos, tal vez. Y cardiovasculares. Ahorita que hablábamos de infartos en jóvenes, lo primero que uno le pregunta, sea sincero, ¿consume sí o no? Si no me dice la verdad, pues Pues me el riesgo imagino de que la, tratarlo. la marihuana también, en la medida en que sea fumada o consumida, pues eh, tendrá diversos daños. O sea, yo creo que hay que ser claros en dos cosas. Recalcarle a la gente que ninguna droga es inofensiva y que igual la sociedad entienda que igual van a existir consumidores y no necesariamente porque esa persona sea adicta. Existen muchos eh, consumo Recreativos que no, recreativo, ¿cierto? Así como usted se reúne un viernes con unos amigos y se toma unas cervezas, así mismo lo hacen con muchas otras sustancias y eso hay que tratarlo desde el punto de vista de que le conviene más al Estado tener esa plata, que sean los bandidos los que tengan la plata para comprar armas, para corromper policías, para corromper políticos. Es mucho más conveniente, pero es cierto lo que nos dice Laura, o sea, eso tiene que venir también con políticas robustas, porque si todavía nos faltan en lo esencial, digamos, de enfermedades de origen común, en el tema de las drogas, pues sí que nos va a faltar y tiene que ser un trabajo serio eso. Y no sé si ustedes como gremio han acompañado alguna iniciativa al respecto desde no sé cuántos gremios tiene la salud. Yo siempre oigo por ahí que el Colegio Médico Colombiano, cosas así, pero no sé cuántos gremios, no sé si desde ese gremio se acompañan iniciativas legislativas o se brindan conceptos, no sé muy bien cómo funcionan, no sé si tú me puedes dar luz sobre eso. pues yo no conozco que como gremio tengamos una postura definida frente a la legalización, y es por el hecho de que como gremio también somos muy diferentes. Hay desde los médicos ultragodos hasta los más liberales. Entonces, generar un acuerdo en ese sentido es un poco difícil y Pero ustedes están levanta. adscritos obligatoriamente o es como... Digamos que el colegio médico es el ente regulador del Estado. mm, Él nos da la tarjeta profesional ya, y vigila pues un poco el talento humano. Pero en términos de representatividad y de agremiación sólida, creo que estamos un poquito flojos. La Federación Médica Colombiana intenta ser un poquito más dirigida a ese aspecto de lo representativo, pero todavía nos quedamos ahí flojos en ciertos aspectos. No somos tan unidos, y es una crítica que siempre surge en el sector salud. Y respecto al acompañamiento en políticas públicas, pues yo pienso que los sectores más indicados para hacer ese acompañamiento son la psiquiatría y la toxicología, que son en primera instancia las especialidades que se encargan de las personas consumidoras. vale, perfecto. Bueno, ya como para cerrar la entrevista, pues quería tocar el tema del paro directamente. Eh, yo me acuerdo que el 27 de abril, cuando se anunció que había el paro, yo pensaba como, pues madre, estamos en pleno tercer pico, esto va a ser terrible. Luego yo decía, no, o sea, me parece terrible que se hagan marchas. Luego cuando uno ve la cantidad de personas que salen, uno dice,
Pues pucha, es mucho el malestar y sobre todo el hambre que hay para decidir que no importa nada, que hay que salir. Y es que esta ha sido, yo creo que una de las movilizaciones, y no es que la más grande, una de las más grandes en la historia del país. Pues tú ya como ciudadana, más allá de ser médica, ¿cómo ves el asunto? Eh, ¿Qué esperas o qué crees que están esperando? ¿Qué logro adicional crees que está esperando obtener la gente? Porque ya se tumbó dos reformas, se tumbó un ministro. Indirectamente, aunque no parezca, se tumbó la aspiración presidencial de Marta Lucía, porque esa aceptación de la Cancillería ya la elimina de cualquier Adiós. aspiración presidencial, y eso es un logro del paro. O sea, pareciera que estuviesen repartiendo mermelada normalmente, pero no. O sea, eso fue una renuncia indirecta a sus aspiraciones presidenciales. Y no sabe uno, o yo por lo menos no sé, más allá, digamos, de la moción de censura que este martes en contra del ministro de Defensa, ¿qué más está esperando? ¿Usted cómo ve el movimiento? O sea, como ciudadana, ¿qué ve en ese movimiento? Y pues como médica, ¿qué espera o qué perspectiva tiene de eso? Sí, ese es un tema bastante interesante, bastante apasionante, porque todo esto empezó desde el 2019. Empezamos con el 21N y llegó la pandemia y nos frenó un poquito. Y si tú lo piensas muy bien, esas movilizaciones que se hicieron en 2019 tenían la consigna de sin violencia, multitudinarias, pero sin violencia, y aquí era el ESMAD el que llegaba a retacar a la gente. Y de hecho, pues habían eventos de vandalismo, pero era una proporción bastante pequeña. Estas manifestaciones de ahora están enmarcadas en que son más intensas, son más violentas, son más confrontativas, y yo pienso que un poco la leña para ese fuego han sido dos cosas: el contexto mundial, y es que los colombianos hemos visto que salimos sin violencia y no pasa nada. Ah, tan lindos, mira la marcha por ahí. Y que, no, y que hemos visto también otros países que se han movilizado, Francia, Chile, que lo hacen de una manera intensa y que tal vez tengan mejores resultados. Yo quiero hacer énfasis que no estoy justificando o avalando la violencia, pero es una observación y es una percepción que tengo. Ese fue el primer leño que yo veo en el hecho de que estas manifestaciones sean más intensas, y el segundo leño definitivamente es la pandemia. El empobrecimiento de la gente, el hambre de los más pobres, los negocios que se han ido a pique, la gente que ha perdido sus, sus ahorros y sus inversiones en este contexto, pues definitivamente incrementa los ánimos. Ahora bien, eso me lo he preguntado mucho, mucho tiempo, y es, ¿para qué? ¿Dónde está la estructura de las peticiones? ¿Dónde está esa representatividad? ¿Dónde están esos voceros que nos digan lo que queremos es esto, 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 esto? Pues vimos que en un principio está la reforma tributaria, la reforma de la salud, pero ¿qué más? ¿Dónde está el consolidado de las peticiones? Y es que en realidad lo que aviva las protestas es un descontento enorme. Es solamente el descontento, es solamente la necesidad de manifestarlo y de vivir ese descontento, porque analicémoslo bien, que Duque renuncie no me parece a mí una opción Viable. viable, ni viable ni conveniente. Pues este man se va y quedamos en la misma línea de Centro Democrático, en manos de Martuchis. Esto es mucho más, puede empeorar. Eh, entonces esa no es como una solicitud concreta. ¿Qué, qué era lo otro que estaba pensando yo? Se me olvidó. Que haya una constituyente, tampoco me parece una opción viable. Entonces, en realidad yo veo en este contexto que las solicitudes no han decantado, que hay un descontento generalizado, pero que las propuestas no han decantado y todavía no son representativas. Es el momento en que no conozco los integrantes del Comité del Paro, en que no me siento representada por los integrantes del Comité del Paro,
y en que no siento que todas esas propuestas y ese descontento sea recogido. Eso hace que, que esto se cronifique, ¿cierto? En la medida en que no hay objetivos claros con la movilización, esto va a ser muy crónico. Y eso me hace pensar en una entrevista que hizo, en uno de los videos que hizo Ávila. Ariel Ávila estos días, y es en 4 salidas del paro. O esto explota como Chile y obtenemos resultados, que es poco probable como lo vemos, o esto se vuelve como acostumbramos en Colombia, nos emberracamos y después nos contentamos y ve, verdad, y no pasa nada. O esto se cronifica y se aguanta hasta las elecciones y va a desencadenar en que ese rechazo que hoy vemos como violencia sea un rechazo en las urnas a esa élite política que nos ha gobernado. Yo pienso que las cosas tienden más para allá, a cronificarse, a hacer una cosa lenta, pausada, que va a durar bastante tiempo y que a través del comité y la negociación no va a llegar a mayores cosas. Y en relación con el contexto del COVID, pues lo que te decía, me hace sentir el corazón dividido porque yo digo, teníamos por fin la iniciativa de protestar y de cambiar algo, pero en un contexto en el que se pueden poner mucho peores las cosas desde el punto de vista de salud. Entonces, no sé, quedamos a la incertidumbre. Es un poco mi lectura, pero todavía no nos lleva a una conclusión concreta sobre a dónde nos va a llevar este paro. Vale, yo siento que eso es peligroso, o sea, hacer las cosas sin tener un norte, igual los pelados que han estado resistiendo son unos berracos, no hay nada que hacer, han cambiado cosas porque sí han obtenido victorias, no es fácil tumbar un ministro, no es fácil tumbar reformas, uno esperaría que ya se hubiese presentado una nueva reforma tributaria en otros términos, pero no, el gobierno tiene como ahí guardado eso. Y creo que es importante que más allá de que es cierto que ese comité de paro no representa a mucha parte de la ciudadanía, porque yo soy otro que tampoco ni sé quiénes son el comité de paro y por qué son los que están allá. Sí siento que tienen que surgir liderazgos tanto desde la calle como desde los partidos políticos. O sea, la negociación no es de los políticos, el paro no es de los políticos, pero hay gente que se siente muy representada. Por ejemplo, las encuestas dicen que Petro tiene el veintitanto por ciento de probabilidad de voto. A mí me parecería lógico que el hombre fuera y representara a sus posibles electores, no a nombre de todo el mundo, sino a nombre de su movimiento, que el otro movimiento fuera por ellos, que surgiera algo pues concreto, porque, o sea, hablan por ahí que una reforma a la justicia, que una reforma al sistema pensional, y pues son cosas que, hombre, calcular un sistema pensional no nos vamos a sentar en una semana y vamos a rehacer el asunto de las pensiones en Colombia, y la justicia lo que necesita básicamente es plata y personal, porque es lo que le hace falta y pues obviamente que deje de estar permeada en muchos estamentos por la corrupción. Pero sí comparto esa visión de que falta un derrotero de objetivos para que esto no se diluya en nada, y es importante pues que tantas vidas y tantas cosas que ha costado no se diluya como si nada, y se vea que al final de la negociación hubo una victoria en una mesa. Es que yo creo que uno de los problemas es la cultura de la legislación. En Colombia legislamos para apagar incendios. Ahí están violando niños. Creemos una, una ley que La ley haga Juliana Zamboni. que sí. Mm. Entonces se legisla como para apagar incendios, pero no se hace el ejercicio de sentémonos a pensar más que en la forma, en el fondo de las cosas, en las estructuras de las cosas. Y es un poco desde mi campo, que es la salud, lo que sucede.
Los médicos que nos dedicamos a la clínica usualmente nos da mucha pereza involucrarnos en los temas administrativos. Es como, bueno, déjenme seguir ejerciendo, yo estudio, yo veo mis pacientes y somos un poco ajenos a esa parte de la administración. Y a los que les gusta la administración, pues no tenemos ese contacto y ese flujo de información entre lo clínico y lo administrativo y usualmente van por lugares separados. Entonces yo creo que por eso no nos hemos sentado con juicio a crear una estructura del sistema de salud desde la cual se definan esos parámetros que se postulen como normas o como leyes. ¿Sí? Nos hace falta sentarnos a pensar estructuras. Yo he visto que de pronto la Federación Colombiana y algunos eh, equipos de salud y algunos gremios pues, de la salud se han sentado a generar articulados en respuesta a la ley estatutaria, pero todavía no han cogido como el suficiente auge o no han sido lo suficientemente convergentes con el resto de los trabajadores. Estamos crudos y yo creo que eso aplica para todos los campos. Si lo vemos Sí, en la educación también, legislamos para pagar incendios, ¿no? Entonces disminuyámosle un semestre gratis. No, venga, pensemos una estructura, qué queremos de país, hacia dónde queremos enfocar la educación. Si para eso entonces financiamos la oferta, financiamos la demanda. Nos hace falta pensar en estructuras para legislar bien y ojalá eso sea algo que resulte del paro de este contexto que estamos viviendo. sí, vale. No, Laura, muchísimas gracias por estar hoy acá. Muchas gracias por tu tiempo, hora y media. Muchas gracias. Termina de pasar un feliz cumpleaños. Eh, y ya, te agradezco mucho todo. Creo que hay información muy valiosa para la gente, pues obvio para mí. Eh, y ya, que termines de pasar un feliz día. Mil gracias por tu tiempo. Yo sé que el tiempo a veces es escaso, entonces, muchas gracias. Claro que sí, Pablo. Muchas gracias a ti por la invitación y por la charla.